bienvenida al día 12 dentro del plan de RTC de 30 días, el reto de RTC de 30 días. Querer no es poder, el libro que utilizamos dentro del sistema para aumentar la comprensión y la información que tú tienes sobre superar tu conducta adictiva. Porque la conducta adictiva no se supera cuando se deja de hacer, no se recupera cuando se deja de hacer. La conducta adictiva se recupera cuando empiezas a comprender cómo funcionas por dentro y cómo te relacionas con lo que ocurre fuera. Vamos allá. Hoy en nuestro plan tenemos de la página 86 a la 92. Seguimos con la descripción de las creencias que conforman la personalidad adictiva y que mantienen presa a la persona en la conducta adictiva. Siguiente creencia. Yo debería ser todopoderoso. Un individuo que es vulnerable a la adicción también tiene ideas muy engañosas acerca de los límites de su poder, pues cree que él debería ser capaz no solo de controlarse a sí mismo, sino de controlar a otras personas y a casi cualquier cosa. Esta ansia de control precipita a la gente a la adicción, porque los alteradores del estado de ánimo más difundidos hoy en día crean la ilusión de poder y competencia, de ejercer control. Abro paréntesis y recuerdo de nuevo que este libro se escribe la primera edición es del 89. Hoy en día, las opciones o la aparente ilusión de ejercer control a través de los móviles y las redes sociales se ha multiplicado por 100. No solamente el control sobre otras personas con la ubicación, sino el control de tus finanzas, entrando constantemente en aplicaciones de bolsa o de brokeraje, el control sobre apuestas, el control sobre acceso a sustancias a través de WhatsApp. Entonces, realmente el dispositivo móvil a día de hoy cambia por completo o muta por completo el potencial de ciertas conductas adictivas. Por eso, los límites respecto al uso del móvil, sea un límite total de retirada del móvil o un límite parcial de tener un cierto tipo de móvil o tener vetadas ciertas aplicaciones, es tan fundamental dentro del proceso de recuperación a día de hoy. No es un capricho de los profesionales, no es una penitencia, es parte de la recuperación. Cerramos paréntesis. Steve, el adicto al sexo anteriormente mencionado, recorría las calles buscando prostitutas cada vez que sentía que no estaba ejerciendo suficiente control en otras esferas de su vida. Cuando se peleaba con su esposa, por ejemplo, o su jefe lo insultaba en el trabajo, la atracción de la cacería se tornaba irresistible. Cuando estaba en el trance, sentía una tremenda afluencia de adrenalina, ocasionada no tanto por la excitación sexual como por la sensación de que yo ejercía control, a diferencia de lo que sucedía en mi vida real. Esa sensación era la parte más importante de la que buscaba, no el estímulo sexual. Abro paréntesis aquí para personas que tienen dentro de su conducta adictiva o de su impulsividad la tendencia a la infidelidad. Muchas veces cuando aparece una discusión de pareja aparece el estímulo, la posibilidad de volver a descargar aplicaciones como Tinder, Grindr, Bumble, lo que sea, para huir de esa sensación de falta de control dentro de la relación de pareja y ganar de nuevo esa sensación falsa de control, aparte de la adrenalina y toda la dopamina que ofrece el nuevo encuentro con una persona. Continuamos. Siguiente creencia que conforma la personalidad adictiva. Yo siempre debería de conseguir lo que quiero. Los individuos propensos a la adicción creen, como los niños, que no se les debería imponer ningún límite. Si un niño quiere un caramelo, no sopesa los beneficios y los costos a largo y corto plazo para decidir si le conviene o no tomarlo. Librado a su propia voluntad, podría incluso llegar a comer caramelos hasta enfermarse. Los adictos actúan de la misma forma. El comprador incontrolado, por ejemplo, cree hasta cierto punto que sus recursos deberían ser ilimitados, por lo que actúa como si lo fueran. Cuando recurre a su tarjeta de crédito, ingresa en el mundo de la fantasía, en el que no hay límites ni ramificaciones de su conducta. El resultado es una falta de autorregulación. De forma paradójica, es nuestro rechazo a los límites lo que nos confina a una vida incesante de búsqueda de gratificaciones. Voy a repetir esta idea porque me parece fundamental. De forma paradójica, es nuestro rechazo a los límites lo que nos confina a una vida de incesante búsqueda de gratificaciones.
No podemos descansar y aceptarnos a nosotros mismos porque seguimos creyendo que deberíamos tener más, conseguir más, ser más. En un mundo sin límites nunca puede haber bastante. Nuestra creencia en lo ilimitado nos transforma en adictos. Abro aquí paréntesis para solamente recalcar que seguramente usted, como yo, ve todas estas frases vacías de el único límite lo pones tú, el único límite a tu crecimiento es creer que tienes límites. Todas estas frases de mambo chambo, donde mi respuesta es clara. Lo único que limita tu crecimiento es desconocer cuáles son tus limitaciones. Eso sí que es una toma de contacto con la realidad. Intente usted correr 1 kilómetro por debajo de 3 minutos y verá las limitaciones que tiene. Entonces, ¿el punto dónde está? El punto está en que a día de hoy el mercado, en este infantilismo, nos hace creer que no tenemos límites. Hay muchas promesas de crecimiento físico, de crecimiento personal, de crecimiento económico, de crecimiento profesional, que nos hablan de no tener límites. Es un infantilismo. Claro que tenemos límites, todos tenemos límites constantemente. Otra cosa es que podamos ganar habilidades, recursos, libertad para movernos mejor dentro de esos límites. Pero claro que tienes límites. Y más te vale ser consciente de ellos. O el golpe que te vas a dar va a doler mucho más, solo que lo va a hacer en diferido. Y por otro lado, muchos de estos coaches, por ceñirme concretamente al mundo del desarrollo personal, desconocen algo que se llama trastorno bipolar, el cual, en una fase maníaca, efectivamente confirma esas ideas de que no hay límites. Lo que pasa es que luego la persona acaba ingresada o tomando litio toda su vida. Entonces, vamos a ser cautos en estas ideas y estos asertos que se sueltan por internet tan fácilmente de el único límite lo pones tú, o frases de este tipo Josefa Jarram hace unos años, ¿no? Hace 10, 15 años, que hablaba de esta vida sin límites. Ahora creo que se dedica a hacer retiros y movilizar chakras. Se ve que el tema de la bolsa y tal no fue demasiado bien. Continuamos. La vida debería estar libre de dolor y no requerir ningún esfuerzo. En esta creencia se encuentra el meollo del modo de pensar adictivo. Si insistimos en evitar todo dolor emocional, en sentirnos bien todo el tiempo, tendremos que buscar modos de evitar la realidad, de escapar de nuestro estado de ánimo. Esto es lo que expresa el adicto a través de su conducta. Si la realidad no es lo que quiero que sea, me negaré a verla. Recordemos el mecanismo de negación que hablábamos en su momento. Ahora estamos hablando de la creencia de que la vida debería estar libre de dolor y no requerir ningún esfuerzo. Aunque resulte irónico, es a través de esta actitud de resistirnos a sentir dolor como más sufrimos. Porque, ¿qué es la adicción sino un modo de resistirse a sentir dolor que provoca mucho más sufrimiento de lo que jamás habrían podido causar los problemas o sentimientos originales? Abrimos aquí paréntesis y aquí de esto lo desarrollo en el libro de Cero Estrés, donde hablo de la experiencia de dolor emocional y hablo de la experiencia de sufrimiento emocional. El dolor emocional es inevitable, el malestar aparece en nuestra vida. El sufrimiento emocional es toda la lucha y resistencia que añadimos a experimentar este dolor natural, a estar vivos. Cierro paréntesis. De niños tal vez hayamos necesitado encontrar modos de evitar sentir un intenso dolor emocional. No disponíamos de otros medios para afrontarlo. Pero la persona adicta nunca ha aprendido a enfrentarse al dolor y lidiar con él de forma satisfactoria. Negarnos a afrontar el dolor tiene el efecto de limitar seriamente nuestra libertad, porque significa que estamos controlados por circunstancias externas a nosotros mismos. Con este modus operandi, o MO, cada vez que surgen sentimientos penosos, buscamos automáticamente evitarlos, tomando un trago, usando una tarjeta de crédito o de algún otro modo por el estilo. Háblese aquí de las aplicaciones en general, tanto las de ropa como las de citas. Permanecer abiertos a los verdaderos sentimientos y experiencias que nos aporta la vida y luego aplicar nuestra capacidad para resolverlos es la verdadera libertad. Vamos a repetir esta idea porque es fundamental. Permanecer abiertos a los verdaderos sentimientos y experiencias que nos aporta la vida y luego aplicar nuestra capacidad para resolverlos es la verdadera libertad.
A la gente se le habla de ser libre, de no tener límites, pero a nadie se le habla de capacidad para resolver problemas. Por el camino de insistir en que la vida esté libre de dolor, nos condenamos a la inercia. Cuando bloqueamos la pesadumbre, el temor y otras aflicciones, limitamos al mismo tiempo nuestra capacidad de experimentar placer, puesto que todos nuestros sentimientos quedan bloqueados, y no únicamente los negativos. Este mecanismo se conoce en psicología como disociación. Continuamos. Estas 4 primeras creencias son los debería del sistema de creencias adictivo. Yo debería de ser perfecto, yo debería de ser todopoderoso, yo debería conseguir siempre lo que quiero, la vida debería estar libre de dolor. Como las 4 cosas son inalcanzables, el adicto llega a creer que él y la vida misma siempre está en falta. Se forman entonces algunas otras creencias destructivas basadas en estas distorsiones. Yo no soy bastante, es la primera. Nótese aquí de no sirvo para nada, soy malo egoísta, soy un tonto. Probablemente ninguna otra creencia sea más dolorosa y más eficaz para el desarrollo de la adicción que esta. Conduce a un absoluto rechazo del sí mismo, a la destructiva conclusión de que el individuo que soy es alguien indigno de ser querido, no vale nada y no merece nada, y si eso se descubre, todos me abandonarán. La mayor parte del tiempo, desde luego, el adicto no anda por ahí diciéndose esto, pero esta creencia básica se expresa a través de diversos pensamientos autorrechazantes, tales como no sirvo para nada, soy malo, soy egoísta, soy un tonto. Luego el adicto pasa todo lo que le sucede por el filtro de esta falsa creencia y basa en ella su conducta. Steve, el adicto al sexo, recuerda haber tenido esta certidumbre, certeza. Recuerdo que en 6º grado estaba perdidamente enamorado de una compañera de clase, pero tenía la seguridad de que nunca podría hacer que ella me correspondiera. No era una duda, era algo que yo sabía con certeza en lo más profundo de mi ser, y no tenía nada que ver con ella, porque nunca le hice saber siquiera que la quería. Me limité a actuar según mi propia creencia de que yo no era bastante, y jamás lo sería. Después de todo, nunca había tenido una experiencia favorable con mi madre, y si ella no pensaba que yo era lo bastante bueno, ¿por qué habría de pensarlo cualquier otra persona? Trágicamente, el adicto no percibe que él es un ser humano valioso y digno de ser querido. Al carecer de un sentido de su valor intrínseco, se ve agobiado por una profunda inseguridad e impelido a probar que él es bastante, pero en formas contraproducentes. Si convertirse en un jugador notorio, en un ejecutivo importante adicto al trabajo, o en alguien con un cuerpo perfecto puede ayudarlo a obtener esta sensación de ser capaz, el adicto sacrificará prácticamente cualquier cosa: salud, familia, carrera y dinero para lograrla. Pese a todo esto, nunca llega a sentirse suficientemente capaz, pero está condenado a seguir intentándolo. Está atrapado en el círculo vicioso de la adicción. Siguiente creencia. Soy incapaz de tener incidencia en mi mundo. La persona propensa a la adicción, al mismo tiempo que cree que debería ser todopoderoso, se siente incapaz de satisfacer sus propias necesidades o resolver sus propios problemas con eficacia, porque nunca ha aprendido cómo hacerlo. Abro aquí paréntesis y por eso dentro del sistema de CEMIC hablamos de las habilidades de eficacia interpersonal, hablamos de gestión emocional estratégica, hablamos de un conjunto de más de 20 habilidades que desarrollamos y que no solamente forman parte de la recuperación, sino de cualquier proceso terapéutico que se llame a sí mismo eficaz. Cree que, aunque lo intente, no podrá conseguir lo que necesita. Continúo con el paréntesis de antes porque, si no, me arde la lengua. Entonces, todos los sofistas y vendehumos se recluyen tras palabras grandes como ser feliz, crecimiento personal. Pero muy pocas personas están hablando de resolver problemas específicos con situaciones específicas hacia objetivos específicos. Eso lo sabe hacer muy poca gente. Entrenar en eso, hablar de eso también lo sabe hacer mucha gente. Pero entrenar en esas habilidades específicamente, eso lo sabe hacer muy poca gente. Porque implica sistema, implica una tecnología y una metodología de entrenamiento para que esas habilidades calen en la persona y se vean los resultados en el día a día. Hay gente que prefiere seguir creyendo en el tarot. Es también otra posibilidad. Continuamos. Por consiguiente, experimenta intensos sentimientos de desvalimiento e impotencia. Cree que, aunque lo intente, no podrá conseguir lo que necesita. Por consiguiente, experimenta intensos sentimientos de desvalimiento e impotencia.
Por eso es que la ilusión de poder suministrada por muchos alteradores del estado de ánimo le resulta tan intoxicante y tan irresistible. El adicto suple con la ilusión de poder su falta de poder real. Y este es un trueque peligroso. Continuamos. Siguiente creencia. Algunos factores externos pueden darme el poder del que carezco. En tanto que los adictos suelen estar convencidos de su propia impotencia, les adjudican a ciertas personas, sustancias y otros factores externos a ellos mismos el poder del que carecen. Creen que esos factores pueden proporcionarles, como por arte de magia, lo que ellos no pueden darse a sí mismos. Esta creencia se halla en la raíz misma de la mentalidad de la solución rápida. Los adictos suelen referir que de niños se apoyaban mucho en la fantasía para satisfacer sus necesidades. Cuando llegaron a la edad adulta, ya eran expertos en proyectarse en un mundo inventado y casi habían perdido la capacidad de distinguir la verdad de la ficción. Véase aquí la fantasía como evasión. Continuamos. La magia del arreglo rápido es fácil de comprar. Es más inmediatamente gratificante y menos dolorosa que enfrentarse a la realidad de los problemas que uno tiene en su vida. Cuando utilizamos un alterador del estado de ánimo, obtenemos una sensación artificial de poder y control. Podemos borrar la realidad en un instante, pasar en el acto de la desdicha al éxtasis. Poder ejercer semejante control sobre nuestro estado mental es, en sí mismo, algo intoxicante. Paul, el apostador de bolsa, relata cómo se enamoró de la sensación de poder y control que obtenía jugando a la bolsa. Aunque perdía, seguía colocando más dinero en el mercado bursátil, porque creía que lo iba a poder recobrar. La creencia era que yo tenía ese poder. Estaba llegando a ganar $10.000 en un solo día, a veces. Eso le da a uno una sensación de poder. Uno se siente invulnerable. Esa es la verdadera trampa. Y uno se identifica con esa sensación. La identifica como parte de sí mismo, como cierta cualidad que uno realmente posee. Los alteradores del estado de ánimo, en consecuencia, ayudan a lidiar con el terror que sobreviene cuando percibimos nuestras limitaciones y carencias y nos transportan, aunque solo sea de forma temporal, a un mundo en el que podemos al menos sentirnos todopoderosos, eficaces y dueños en control. Eso es lo que creemos. Continuamos. Siguiente creencia. Los sentimientos son peligrosos. El temor de la persona adicta es que si admite sus sentimientos le sucederá algo terrible. Por lo tanto, llega a la conclusión de que lo mejor es no sentirlos. Los sentimientos no desaparecen con solo reprimirlos. Por el contrario, siguen influyendo en la conducta desde el inconsciente, como explica Seth, un alcohólico y adicto al sexo en vías de recuperación. Aprendí de mis padres, quienes son perfeccionistas y fueron tremendamente exigentes conmigo cuando era niño, que el mundo, y en especial los sentimientos, eran esencialmente peligrosos. Creo que ahora actúo en forma incontrolada porque siento que si no lo hago me abrumarán los sentimientos. Mi conducta adictiva es en lugar de sentir. En vez de sentir, me sumerjo en la adicción. Lo que estoy aprendiendo ahora es que hay otras opciones intermedias entre reprimir un sentimiento y actuar dejándose llevado por él. Se puede simplemente tenerlo. Por algún motivo, nunca había aprendido esto anteriormente. Nótese que esto es un ejemplo de todo el entrenamiento que hacemos en la parte de regulación estratégica, dentro del sistema de recuperación de CEMIC y de RTC. Continuamos. Mientras siga actuando dentro del sistema de creencias adictivo, el adicto se encontrará en una situación condenada a la derrota. Los sentimientos que lo hacen humano se convierten en su enemigo, capaz de provocar el rechazo por parte de otros en los que ha depositado demasiado poder. Pero el adicto nunca puede adquirir la sensación de aceptación y vínculo que ansía porque se ha encargado de ocultar su verdadero yo. O el true self, que diría Winnicott aquí. Vamos allá, continuamos. Siguiente creencia importante y muy actual en estos días y en los medios en los que ustedes me están viendo. Ahora mismo, esta sería una de las más potentes. La imagen es todo. La persona adicta erige una imagen, un yo falso que espera será aceptable. En la mayoría de los casos, sin embargo, ni siquiera sabe que lo ha hecho, porque la imagen que proyecta se ha convertido en una segunda naturaleza, en un reflejo automático. Él se ha fusionado con la máscara. Abro aquí paréntesis para referirles al vídeo de cómo acabé así en TV, en televisión, donde hablo de
el quedar atrapado por una imagen. Cómo acabé así en la cárcel, cómo acabé así en televisión. Adicción a la imagen, lo tienen en YouTube o YouTube, como lo quieran pronunciar. Él se ha fusionado con la máscara. Continuamos. Muchos de los alteradores del estado de ánimo más utilizados ayudan a apuntalar estas falsas imágenes. La cocaína, por ejemplo, es muy apetecida por el efecto que tiene de mejorar la eficacia del usuario, dándole la imagen de alguien sociable, enérgico, competente, seguro de sí mismo y mejor amante. También otras prácticas adictivas como la adicción a comprar, la adicción al trabajo, la anorexia y la bulimia. Los ejercicios incontrolados y el juego promueven una imagen particular. El individuo propenso a la adicción llegará a cualquier extremo y se arriesgará a sufrir casi cualquier consecuencia negativa para él mismo y para otros, a efectos de preservar esta imagen esencial. Ella es su pasaporte a la aceptación. Howie, un deudor adicto, describe la forma desesperada en que procuraba conservar su imagen por medio de gastar incontroladamente. Gastar dinero, lo tuviera yo o no, reforzaba una visión que deseaba tener de mí mismo. No podría vivir dentro de ciertas limitaciones porque eso significaría que tal vez no fuera capaz de hacer las cosas que pensaba que me harían aceptable. Quizá no tuviera dinero para invitar a alguien a cenar o para comprar la ropa que creía que debía tener para lograr la apariencia que resultaría atrayente. Sentía que tenía que hacer esas cosas, que tenía que hacerlas pese a lo que fuera, aunque tuviera que emitir cheques sin fondos para ello. Cuanto más nos esforzamos por conservar una falsa imagen, tanto más nos alienamos de nosotros mismos. El resultado es una devastadora sensación de vacío, tedio y futilidad. No es de extrañar. Hemos hecho inexistente e invisible nuestro verdadero yo. Ya no sabemos quiénes somos y debemos apoyarnos cada vez más en factores externos, nuestras drogas, para por lo menos sentir que estamos vivos. Beth, una fumadora adicta de marihuana de 38 años, explica cómo el ansia de ser ella misma la impulsaba a drogarse incesantemente. Atrapada en una lucha perpetua entre quién era y quién pensaba que debía ser, Beth anhelaba liberarse de su imagen, la que se había convertido, según manifiesta, en una prisión. La marihuana eliminaba la división entre mi verdadero yo y la falsada artificial que me había creado. En la vida cotidiana sentía constantemente esa división. Y eso me atormentaba. Cuando fumaba marihuana me sentía allí, en contacto conmigo misma. La división desaparecía instantáneamente. Abro paréntesis. Quien ha fumado marihuana lo sabe. Cerramos paréntesis. Yo debería satisfacer mis necesidades indirectamente. Si no puedo ser yo mismo, porque eso me expondría a ser rechazado y abandonado, entonces lo mejor será resignarme a satisfacer mis necesidades indirectamente a través de esas personas, sustancias y otros factores externos a mí. Estamos viendo la creencia, yo debería satisfacer mis necesidades indirectamente. Esta es una creencia en la eficacia del arreglo rápido. El arreglo rápido asume muchas formas distintas. Por ejemplo, un adolescente bebe varias cervezas en la zona de estacionamiento del colegio antes de entrar al baile que allí se realiza, para poder arreglar sus nervios y hacer que le resulte más fácil acercarse a las chicas y hablar con ellas. Esto es más rápido y más fácil que la solución a largo plazo, que implicaría aprender prácticas sociales para incrementar la confianza en sí mismo y la autoestima. Pero como el adolescente no sabe cómo hacer eso y probablemente nadie le ha ayudado a aprenderlo, recurre en cambio al arreglo rápido. Vuelvo otra vez a insistir, abro aquí paréntesis, para insistir en todo el entrenamiento de habilidades intra y extra que desarrollamos dentro de CEMIC, tanto habilidades internas de regulación de emociones como habilidades externas de impacto en nuestra realidad, de incidencia en nuestras relaciones, de límites, de posicionamiento social, de comunicación, de confrontación, de petición, de rechazo, de manejo del rechazo, de manejo de las peticiones. Continuamos. Pero la mentalidad del arreglo rápido incluye algo más que tomar siempre un atajo para resolver problemas. Es una postura, una orientación hacia la vida. Es un modo pasivo de relacionarse con el mundo. Se origina en la creencia de que es imposible encontrar gratificaciones duraderas. Parece inútil ni siquiera intentarlo, de manera que optamos por conseguir al menos algo mientras podemos, y un arreglo rápido nos hace sentirnos mejor hoy, aunque ocasione desdicha mañana.
Hasta aquí llegamos hoy, de la página 86 a la página 92, en el día 12, dentro de nuestro plan de lectura RTC, tus primeros 30 días de recuperación. La pregunta para hoy, en el día 12, es ¿dónde noto más tensión en mi cuerpo? Y esta es una pregunta que los miembros de la comunidad ya están respondiendo. ¿Dónde noto más tensión en mi cuerpo? Porque esto es lo que implican las emociones con las que aparece esta resistencia y este sufrimiento. El dolor emocional tiene varias capas, esto lo analizamos dentro del proceso, pero una de ellas es la de las sensaciones físicas. ¿Dónde noto más tensión en mi cuerpo? Es una pregunta que me empieza a ayudar a entender dónde está la incomodidad emocional para poder empezar a regularla de una forma diferente. Porque si no, la forma de regular ese malestar emocional, esa tensión en el cuerpo, será a través de la conducta adictiva. Mi nombre es Lucas Burgueño, los que estáis en la comunidad ya sabéis lo que tenéis que hacer, responder en vuestro grupo. Y si estás haciendo el reto de RPC fuera del programa, genial, es el primer paso para ir hacia tu recuperación. Así que escribe en tu cuaderno esta respuesta, donde noto más tensión en mi cuerpo, porque será base de todo el trabajo que vendrá después. Nos vemos mañana para el día 13 dentro del plan de lectura RTC. Recuerda, la recuperación no empieza cuando te estás dejando o eliminando la conducta adictiva. La recuperación comienza cuando empezamos a comprender para qué lo hacemos y poder empezar a identificar esas necesidades, cuidar de ellas y ser libres de la conducta adictiva.